vamos con la ecografía entonces. El estudio de ecografía es un estudio bien liviano de trabajar, es un estudio que no tiene grandes riesgos porque no emite radiación ionizante, sino que más bien, como comentamos en clase, trabaja con la onda mecánica, ¿cierto? A través de los transductores que tienen cualidades piezoeléctricas y esto le da un empuje de ondas sonoras, ¿cierto?, sobre el cuerpo y esta rebota al transductor y finalmente el transductor lo procesa para poder adquirir la imagen, ¿cierto? Hay varios tipos de transductores, los más habituales que se van a encontrar son los convexos, ¿cierto? Y los lineales. Los convexos se ocupan para frecuencias más bajitas, pero profundidades mayores. En cambio, los transductores lineales se ocupan en frecuencias más altas, pero su profundidad es más cortita, ¿cierto? Tenemos los arrays que son localizados y que se ocupan para estudios de alta resolución espacial, como los deditos, ¿cierto? Estructuras que son más pequeñas. También nos vamos a encontrar con estos transductores, que son los básicos, ¿cierto? Y con el comando, al igual que habíamos hablado con DIAs en los equipos de rayos, ¿cierto? Estos casi no tienen elementos metálicos, muy pocas las zonas metálicas, pero sí son elementos electrónicos, por lo tanto, la limpieza de los transductores tiene que ser entre pacientes, antes del paciente, después de la atención del paciente, a través de alcohol isopropílico, ¿cierto? Siempre la limpieza tanto de los transductores, que hay que hacerlo con mucho cuidado, sobre todo esta parte que se ve de esta parte gris, ¿cierto? Que es la parte más delicada donde están los cristales piezoeléctricos, hay que tratarlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza y no golpear los transductores porque pueden quebrar estas piezas internas del transductor. Bien, otro tema interesante también en la ecografía, que para poder hacer el examen nosotros necesitamos gel ecográfico que permite tener una mayor conductividad de la onda mecánica entre el transductor, ¿cierto? Y la superficie del paciente, y así disminuir los espacios aéreos que pueden existir en esa zona, ¿ya? Bien, entonces los riesgos que nosotros vamos a situarnos acá no son casi ninguno, porque este equipo además trabaja con corriente monofásica, o sea, cualquier enchufe convencional. Usted puede utilizar el ecógrafo, es súper versátil, es súper movible, solamente hay que tener cuidado con los transductores porque es la parte más cara y más delicada del equipo, ¿ya? También en la ecografía nosotros vamos a solicitar solamente la encuesta, o sea, la orden médica del paciente con los criterios que ya habíamos conversado anteriormente. No necesita consentimiento informado porque no es un examen invasivo y tampoco requiere medio de contraste y tampoco necesita una encuesta específica como si lo requería la mamografía, ¿ya? Siempre en las unidades de ecografía nos vamos a encontrar con el ecógrafo, ¿cierto? Que tiene una pantalla central, el sistema de comando del operador que va a estar, sea médico, radiólogo o tecnólogos médicos, va a depender del centro médico donde esté trabajando. El ecógrafo, que en la reposición de los ecógrafos, o sea, del ecográfico, es responsabilidad de ustedes, ¿cierto? Y la camilla, en donde vamos a tener sabanillas clínicas, almohadas, ¿cierto? Y algunos otros aditamientos para el confort del paciente en virtud del examen que nosotros vamos a realizar, ¿ya? Elementos que vamos a emplear en este estudio, que a diferencia de mamografía y radiografía, solamente vamos a ocupar una bata, ¿cierto? Al paciente de la radiografía en general no, es muy raro pedirle que se ponga batita. La mayoría de las veces, como vienen con su vestimenta y habitualmente se les pide antes que vengan sin elementos metálicos, no es necesario desvestir tanto al paciente, solamente sacarle cosas explícitas que tengan metales. En mamografía le vamos a pedir a la paciente que se descubra de la cintura hacia arriba, ¿cierto? Retirándose sostén y objetos metálicos locales. Y la bata le vamos a solicitar que se la pongan como chaqueta, con la apertura de la bata hacia adelante para desproyectar las manos. En el caso de la ecografía, nosotros vamos a ocupar batitas de acuerdo al tipo de examen. Hay exámenes que no requieren uso de batita. O en su defecto al paciente le vamos a pedir que se despeje y no se retire la totalidad de su vestimenta, ya que eso puede ayudar a optimizar el tiempo, ¿ya? Así que elementos que van a encontrar en ecografía son un poquito más que en rayo y que en mamo, como habíamos visto. Gel ecográfico, ¿cierto? Papel de limpieza básico para que el paciente después de su examen se retire el exceso de gel, ¿cierto? Y protejamos un poco la limpieza del paciente. Guantes, porque aquí sí vamos a tener harto contacto con el paciente. Y bueno, está de más decir que en todas las modalidades imagenológicas tenemos al menos guantes para el contacto directo con el paciente. Área limpia sucia, ¿cierto? Y sabanilla clínica para que el paciente para que se disponga la limpieza de la camilla, ¿ya? Hay varios tipos de exámenes en ecografía, pero los más habituales son
los estudios de cuello, ¿cierto? De tiroides o partes blandas, ganglionares o estudios Doppler de cuello. Estudios de músculos esqueléticos, principalmente articulares, hombro, codo, muñecas, ¿cierto? Dedos para lesiones tendíneas. En la región abdominal tenemos el abdomen alto, ¿cierto? Abdomen superior y estudio de pelvis. Y bueno, hacia inferior tenemos estudio de muslo para desgarros musculares, ecografía de rodilla, ecografía de tobillo. Bien, uno de los estudios más recurrentes en el corazón, la ecografía de cuello o la ecografía de tiroides, en donde al paciente lo vamos a disponer, como se visualiza en el examen, o sea, como se visualiza en el examen de cúbito supino, ¿cierto? Pero al paciente le vamos a complementar con un aditamiento en el cuello. ¿Para qué? Para generar la hiperextensión, ¿cierto? Del cuello y así desproyectar las glándulas o las estructuras blandas que quiera estudiar el médico, ¿cierto? Retirar aritos también. Ahora, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Retiro de joyas, aros, piercing y collar, ¿cierto? Placa dental, si así lo tiene, mascarillas, audífonos externos, sujetadores para mantener el confort del paciente, ¿cierto? Retirar lateralmente el sostén, no sacarlo en su totalidad, con que se baje la tirita, está bien, ¿cierto? Y elementos decorativos metálicos que tenga la vestimenta del paciente. En el caso del collarín, si le piden una ecografía de cuello, hay que hablar con el clínico porque no podemos retirarlo hasta que tengamos indicación clínica. En el caso del paciente que requiera una ecografía de abdomen alto o abdomen total, abdomen y pelvis, ¿cierto? Le vamos a pedir condiciones específicas dentro de ello al paciente. Le vamos a pedir entre 6 a 8 horas de ayuno, dependiendo del centro médico. Y en el caso de pacientes pediátricos, pediátrico hasta los 2 años, al menos 4 horas de ayuno de líquidos, ¿cierto? De ingesta líquida. El paciente obviamente también lo vamos a disponer de cúbito supino y le vamos a solicitar al paciente que se descubra la región abdominal. Y aquí habitualmente las toallas clínicas le vamos a generar un doblez, un enroscamiento del papel para protegerle la ropita, ¿cierto? O sea, habitualmente le pedimos que se suba la polerita y se proteja la ropa con papel, en la región superior como en la región inferior, ¿ya? Y en el caso de la pelvis, le vamos a solicitar al paciente que retenga líquido, ¿cierto?, en la vejiga para el estudio completo de la anatomía vesical. Retiro de los elementos metálicos y objetos que puedan obstruir la manipulación del conductor en esta zona, ¿cierto? Y los estudios musculoesqueléticos habitualmente no requieren preparación, ¿cierto? Solamente solicitar previamente el enajenamiento que venga con ropa cómoda, puesto que en la gran mayoría de las veces le solicitamos el retiro completo de la vestimenta en el caso del hombro, ¿cierto? Y en el caso de segmento apendicular superior, ¿cierto? Le vamos a pedir que se retire la ropita o que se acomode la ropita. ¿Ya? En el caso de el segmento apendicular inferior, la mayoría de las veces o se retira su vestimenta inferior o se la reduzca para desproyectar la estructura de interés, porque además en este tipo de exámenes le vamos a solicitar al paciente además que disponga de ciertas maniobras explícitas que le va a pedir al médico cuando esté revisando la estructura de interés, como en este caso la radiografía de hombro. Si se visualiza acá, es un examen un poquito incómodo para el paciente porque dependiendo de la solicitud médica de ciertas disposiciones de abducción, aducción, ¿cierto? Flexión, extensión del brazo, permita poder caracterizar mejor las estructuras anatómicas que se desea evaluar. Eso, chiquillos, espero que haya sido de entendimiento esta cápsula. Todos estos conocimientos los vamos a ver teóricamente en clase y los vamos a poner en práctica en simulación en el laboratorio de imagenología. Que esté muy bien.